Gracias, amigos del periódico El Dinero. Nos encontramos con María Elena Vázquez, presidenta del Consejo de Procompetencia, con quien vamos a hablar de estos temas que son tan interesantes e importantes, digo yo que relevantes para que el mercado dominicano funcione de manera correcta. Bienvenida sea. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Procompetencia es una institución madura ya, es una legislación también que tiene bastante tiempo ya en aplicación. Podemos decir que ha valido la pena que República Dominicana cuente con una institución como Procompetencia. ¿Y por qué? La verdad es que sí, claro que sí. Procompetencia, y de hecho internacionalmente está comprobado que la existencia de agencias de competencia sólidas, fuertes, son de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo económico de un país, porque el rol de Procompetencia es promover y defender la libre competencia en los mercados para que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados. Entonces, y esto justamente es lo que hace que sea tan importante el rol que juega Procompetencia, porque los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sí, una de las cosas que primero observan antes de invertir es si van a poder entrar a ese mercado y se respetan las reglas, si hay seguridad jurídica, si podrán competir en igualdad de condiciones con los agentes económicos que ya existen en ese país. O sea que el rol que juega Procompetencia es de vital importancia para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Bien, gracias. Y si podemos enumerar algunas de las acciones o logros de su gestión al frente de Procompetencia, que nos diga que sí, que ha sido eficiente como funcionaria. Bueno, yo podría, y el equipo también, ¿verdad? Claro que sí. Esto es un equipo. Esta es somos un órgano, yo digo que sui generis, sí. Porque tenemos a lo interno dos órganos de autoridad. Tenemos el Consejo Directivo, que es el que tengo el honor de presidir, que es un órgano colegiado compuesto por 5 miembros, 4 consejeros, que en esta oportunidad son 3 mujeres, por cierto, y un presidente que en esta oportunidad pues también es una mujer. O sea que de 5 miembros somos 4 mujeres, y eso para mí es un gran orgullo, y por eso pues siempre pues lo destaco. Y también tenemos la dirección ejecutiva, que es un órgano unipersonal y que es quien hace las investigaciones y quien instruye los expedientes. Nosotros voy a dividirlo en cuanto a lo que son los roles que tiene Procompetencia. Procompetencia tiene la función de promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios en la República Dominicana. Dentro de ese rol de promover y defender están la función de abogacía de la competencia y la función de defensa de la competencia. En esa función de abogacía de la competencia, Procompetencia previene el que se produzcan conductas anticompetitivas. Y para mí, muchas personas entienden que el rol de Procompetencia solo se limita al rol de defensa, a sancionar. Y yo le puedo decir que para mí tienen igual valor la abogacía de la competencia y la defensa de la competencia, porque creo firmemente en la prevención más que en la sanción. Y con el rol de abogacía de la competencia, pues justamente eso es lo que hace Procompetencia: prevenir que se produzcan prácticas anticompetitivas a través de varios mecanismos, a través de los informes de abogacía de la competencia, en los procesos de elaboración de las normas en el Congreso Nacional y en los sectores regulados. Y en este sentido, el año pasado se emitieron 17 informes de abogacía de la competencia y se revisaron 115 iniciativas legislativas. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado, solo el año pasado. Se trabajó mucho. Sí. Dentro de esos informes de abogacía, debo destacar
Por ejemplo, el informe de abogacía que hicimos a la ley de tasa cero que cursaba en el Congreso Nacional, que el Senado de la República pues acogió una de las recomendaciones de Procompetencia, que fue el que se establecieran cuotas de importación para esas importaciones, porque era por un plazo de 6 meses el de tasa cero, de cara a que se respetara que esas importaciones obedecieran a ese periodo y a las necesidades del mercado. Independientemente de que era, claro, por una emergencia. Efectivamente. Hicimos, porque ¿qué sucede? Nosotros desde Procompetencia, nosotros tenemos una particularidad, y es que a diferencia de otras legislaciones, nosotros tenemos la libre competencia dentro del capítulo de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. Y también lo tenemos como un principio rector de la economía nacional en el artículo 217 de la Constitución, que lo ata al desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros, además de que la Constitución de la República establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ese análisis del respeto a la libre competencia, debemos nosotros como órgano rector de la libre competencia realizarlo entendiendo y asumiendo que somos justamente eso, una economía social de mercado, un Estado social y democrático de derecho. Y viendo justamente eso, es que Procompetencia en ese informe de abogacía sobre la ley de tasa cero, pues estableció que dada la crisis por el COVID, la guerra de Ucrania y Rusia, y haciendo todo un análisis de la situación actual, entendió que sí era conforme a la Constitución y a nuestra normativa, pero que para que no afectara el mercado debía establecerse esas cuotas de importación. ¿Son por motus propio iniciativa de ustedes cuando hacen esas acciones de abogacía, o hay sectores que dan la voz de alarma? Nosotros, una de las cosas que hemos hecho es estrechar los lazos con las instituciones con las cuales debemos trabajar. Y por eso, una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a la institución fue acercarnos a la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Igual también hemos suscrito varios acuerdos con instituciones con las cuales debemos trabajar de manera conjunta, sobre todo los sectores regulados, para nosotros generar un enlace y sinergias para que nos envíen de manera, cada vez que hay una propuesta de norma que pudiera afectar la libre competencia, pues nos la envíen. Pero de todas maneras, desde Procompetencia vivimos monitoreando la agenda legislativa para esas legislaciones, iniciativas legislativas que pudieran afectar la libre competencia, pues nosotros cumplir con nuestro rol y emitir esos informes de abogacía. De igual modo, también los sectores regulados tienen la obligación de remitir a Procompetencia todos los proyectos de reglamento, resolución, que cualquier normativa que ellos estén en proceso de emitir. Antes de emitirlos, en virtud del artículo 20 de la ley 42-08, esos sectores regulados tienen la obligación de enviarlo a Procompetencia para que emita esos informes técnicos de abogacía de la competencia, y de esa manera pues resguardar el que en la República Dominicana en todos los sectores pues haya una libre y leal competencia. Continuando con los informes que hemos emitido, desde Procompetencia fueron 17. Otro de los muy relevantes fue el informe a la normativa que pretendía reglamentar, que estaba en proceso en el Intran, que pretendía regular los taxis. Y en ese proyecto, pues también Procompetencia emitió un informe muy relevante que fue acogido por el Intran, y que están trabajando en la elaboración de un reglamento que vaya acorde con la libre y leal competencia. En ese, pues, nosotros emitimos unas recomendaciones de que, porque
pretendía impedir el que se pudieran los taxis de plataformas digitales pudieran acercar a los hoteles, aeropuertos y zonas turísticas, y había una serie de limitaciones que afectaban la libre competencia. Y así te puedo mencionar diversos, bueno, por ejemplo, la ley de ecoturismo, ahí también emitimos algunas recomendaciones, en la de telecomunicaciones, en la de un reglamento que estaba en la CISARIL, el Código Penal, también emitimos un informe para que se mantengan en el Código Penal las sanciones a las infracciones a los derechos de consumo. Y así hemos estado trabajando arduamente. Y por lo general le dicen que también sí. tienen que ver con derecho de la competencia. Eso en el ámbito de los informes de abogacía. Pero también otro aspecto de la abogacía de la competencia muy importante es el tema de la promoción, que es un mandato de nuestra ley, de la Ley de Defensa de la Competencia. Para esto nosotros el año pasado impartimos unas 32 capacitaciones que incluían instituciones públicas, la academia, gremios empresariales, asociaciones empresariales, las MIPYMES. Esto para nosotros formar en materia de competencia, para que los ciudadanos y los agentes económicos y las instituciones públicas, porque las instituciones públicas también compran y venden. Sí. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de promoción, de enseñanza de lo que son los mandatos de la Ley 42-08, cuáles son las prácticas anticompetitivas, cómo denunciar ante Procompetencia, quiénes pueden hacerlo, cuáles son las sanciones que podrían ser pasibles en caso de incurrir en una práctica anticompetitiva. Y hemos estado en ese proceso porque eso es un mandato de nuestra norma y con eso pues nosotros trabajamos para prevenir lo que es las conductas anticompetitivas. Eso es educación, eso es crear conciencia. Exactamente. Ahora, entonces, eso es en la parte de informes de abogacía, pero también otra parte de la abogacía son los estudios económicos que hemos realizado, varios estudios económicos. El año pasado realizamos 2 estudios económicos muy importantes ambos. Uno fue a las compras y contrataciones públicas y en esa pues también emitimos recomendaciones, emitimos nuestro informe. Las compras y contrataciones públicas significan entre el 28 y 31% del presupuesto nacional y entonces nosotros también tenemos que velar pues porque se den con transparencia y se respete la libre competencia, que no haya colusión. Ahí es con el pliegue básicamente de condiciones para las licitaciones. Efectivamente. Una de las cosas justamente en la que tiene que haber mayor transparencia, y de hecho la OCDE, una de las recomendaciones es que Procompetencia participe de manera preventiva para prevenir la colusión, que participe en los procesos de elaboración del pliego de condiciones, porque como dicen por ahí es donde se bate el cobre. Entonces es importante esa labor. Pero igualmente también pusimos, y esa fue, yo pienso, un gran aporte que hicimos desde Procompetencia, la puesta en circulación del informe sobre el impacto de las ayudas estatales en la competencia, en la libre competencia. Hicimos un informe, un estudio sobre la ley 28, el impacto en la libre competencia y también a nivel social, socioeconómico, de la ley 2801, que si bien ya terminó pero fue prorrogada durante 20 años. Y ahí, ese estudio, yo creo que nos deja una lección muy importante como país, porque no es solo que existan leyes para fomentar, por ejemplo, determinado sector, sino que se tomen mecanismos para hacer aplicables esas leyes. Y en ese estudio, nosotros no solo nos limitamos a analizar la libre competencia, sino también el impacto que tuvo a nivel socioeconómico. Y lo que vimos en ese estudio fue que definitivamente tuvo un bajo impacto
no fue lo que se esperaba. No generó competencia desleal porque no todas las empresas que se esperaban que se instalaran podían instalarse. También vimos el tema del alto costo, por el alto costo que representa para las empresas instalarse en un área tan deprimida, pero además es un mandato de la Constitución el proteger esa área tan deprimida de nuestro país. Entonces, ese es un estudio que, bueno, le invito a que lo vea porque la verdad es que es un gran aporte que hicimos. Próximamente vamos a poner en circulación una guía sobre las ayudas estatales, una guía para que las ayudas estatales pues cumplan con lo que es la libre competencia, que no afecten la libre competencia. Y todo esto ha sido desde el ámbito de abogacía de la competencia. Ahora, si nos vamos suscribimos 7 acuerdos interinstitucionales para estrechar esos lazos. Suscribimos acuerdos con CAGEFI, con el Tribunal Constitucional, con la Pucamaima y así con el IDAC y también con la Autoridad de la Competencia de Argentina. Todo esto para nosotros generar sinergias y poder trabajar de manera conjunta en lo que es la promoción y la defensa de la libre competencia. En el área de defensa de la competencia, el año pasado tuvimos una sanción por entrega de información falsa a la dirección ejecutiva. Se sancionó con el máximo de la sanción que establece nuestra norma. Y también tuvimos recientemente... Como 200 salarios más o menos. ¿Cuántos salarios son? Sí, en ese caso fueron 200. Sí. Y últimamente, en el mes de febrero, final del mes de febrero, emitimos una decisión que también fue muy relevante sobre competencia desleal, en el cual no admitimos a trámite una solicitud de la dirección ejecutiva en un caso de competencia desleal. Y usted me va a decir... Eso fue una banca de apuestas. Sí. Y usted va a decir, ¿y por qué fue relevante? Porque no lo admitieron a trámite, no sancionaron. Es muy importante, fue muy importante, porque con eso el Consejo Directivo de Procompetencia estableció los criterios por los cuales entiende que sí debe admitirse a trámite y que los casos en los que Procompetencia debe conocerlo en los casos de competencia desleal. ¿Y cuál fue el criterio? Bueno, esencialmente lo que tenga que ver con interés público, porque nosotros somos una agencia autónoma y descentralizada del Estado, que tenemos recursos limitados, pero que además estamos llamados a proteger el mercado en sentido general, o sea, las cosas que afectan al interés público, no los intereses entre particulares. Para el interés entre particulares está la justicia ordinaria, pero en este caso también tenía una particularidad y era que era un tema de un sector regulado y debía irse a esa institución. Muy bien, muy bien. ¿Cuán consciente considera María Elena que está el mercado o los agentes del mercado de la importancia que tiene Procompetencia? Ese nivel de conciencia, de empoderamiento que es tan necesario. Yo pienso que esa es una de nuestras grandes debilidades, por no decir que la más grande. El desconocimiento de los agentes económicos y de la sociedad en su conjunto sobre la importancia que tiene esta institución. Esta es una institución que ha sido muy desconocida por la sociedad en términos generales y que juega un rol trascendental para lo que es el desarrollo de nuestro país, desarrollo económico, el que haya mayores empleos, el que los consumidores reciban productos a más bajo precio, más variedad, más innovación, que reciban mayor variedad de productos. O sea que, y proveedores. Exactamente. Entonces, es realmente por eso justamente que nos hemos embarcado en en la creación, lo que le hemos llamado una creación de una cultura de libre y leal competencia, tratando de que los ciudadanos, de que todos los actores, todos los ciudadanos que deben conocer lo que es nuestra norma y lo que el rol de Procompetencia, pues
conozcan la importancia, pero también que se acerquen, generar la confianza de que aquí en esta institución se van a garantizar sus derechos, cualquier acción, los agentes económicos pues sepan que aquí se procede, se conoce, se investiga, eso de parte de la dirección ejecutiva, y que todo lo hacemos respetando el debido proceso, la Constitución y las leyes. Hay barreras de entrada que ustedes obviamente han identificado en términos jurídicos también, pero hay otro tipo de barreras de entrada. Ustedes, durante este ejercicio, ¿qué han encontrado que ha dificultado que nuevos competidores o los que ya existen pues puedan interactuar de una forma más equitativa en el mercado dominicano? Bueno, una de las cosas en la que debemos trabajar como país es en la simplificación de trámites. Y justamente, bueno, se aprobó una ley que pretende simplificar los trámites para obtener licencias, para poder emprender. Entonces, esa es una de las grandes dificultades. Otra de las grandes... Pero ya eso es el Estado ya. Exacto. Otro de los grandes Pero usted sabe que a veces en el mercado per se también hay situaciones que se dan entre actores mismos del mercado. Sí, pero iba, por ejemplo, otro de los grandes temas también es la informalidad. Nosotros tenemos, un porcentaje muy importante de los empleos y de lo que es la economía nacional que es informal. Y entonces ahí hay barreras estructurales, hay problemas estructurales que como país deberemos que enfrentar y propiciar la formalidad para que también esas personas que están en ese mercado informal, tanto los también empleados, pues tengan seguridad social y tengan una serie de beneficios que deben tener. Entonces, estamos trabajando, somos parte de la Comisión para la Simplificación de Trámites, estamos trabajando muy de cerca con las MIPYMES, estamos educando y estamos trabajando porque esa labor de crear políticas públicas a través justamente de la abogacía de la competencia para tratar desde lo que nos toca, pues fomentar más formalidad y que se dé efectivamente una libre y leal competencia. Usted ha dicho, por ejemplo, que Procompetencia ha sido malinterpretada y que posiblemente hay quienes entienden que Procompetencia solo debe deliberar para sancionar. ¿A qué se refiere con eso de que el mercado quizás no ha entendido, no ha interpretado correctamente la función de Procompetencia? Bueno, porque muchas personas entienden que nuestra función es únicamente sancionar y que si nosotros no sancionamos a los agentes económicos, no estamos cumpliendo con nuestro rol. Y la ley establece una serie de atribuciones y por eso le hablaba del tema de la abogacía de la competencia y el mandato de la ley de educar en temas de competencia. Sí. Para nosotros es muy relevante porque en esa medida nosotros prevenimos el que haya, por ejemplo, barreras normativas que al fin de cuentas son las barreras más difíciles de sortear, porque cuando un inversionista, tanto local como extranjero, va a invertir en cualquier mercado, lo primero que hace es orientarse sobre cuáles son los requisitos que tiene que hacer, ¿verdad? Ese es el primer paso. ¿Qué tiene que hacer para poder invertir? Y cuando se encuentran, por ejemplo, con una ley que le impide, que le genera, que limita, por ejemplo, a determinados agentes económicos o que pone alguna barrera para poder incursionar en ese mercado, pues ya eso es
se desincentiva y se va hacia otro rubro o se va a otro país a Exactamente. invertir. Ahí Entonces, pierde el país. Y el país pierde. Entonces, en la medida en que cuando nosotros actuamos y hacemos ese análisis de esa norma desde la perspectiva de la competencia, pues ayudamos a que la República Dominicana pues reciba mayor inversión, tanto local como extranjera, y que incentivamos así pues esa inversión. Ahora, ustedes han mantenido contacto, por ejemplo, con gremios empresariales, que eso es un canal importante para que se distribuya la información relevante entre los miembros, para que creen justamente ese nivel de conciencia y entiendan el rol de Procompetencia, ¿verdad? Es así. Sí, justamente ese es el objetivo, de generar eso. Y de hecho, por ejemplo, con las MIPYMES, nosotros estamos en un proceso de generar unos espacios en los cuales no solo nosotros enseñarles lo que dice la ley, las prácticas, cómo denunciar, que es muy importante, que lo pueden hacer, porque usted sabe que la dirección ejecutiva puede actuar de oficio o a petición de parte, y eso lo pueden hacer directamente aquí en Procompetencia con el expediente físico, pero también lo pueden hacer a través de nuestra página web www.procompetencia.gov.do, y ahí hay unos formularios preestablecidos en los cuales le dice cómo se debe denunciar. Que se sepa que funciona. Claro que sí. Pero además también lo puede hacer de manera anónima. Entonces, si una persona, que puede ser cualquier persona, conoce de una práctica anticompetitiva, también, si no quiere que se conozca su identidad, también puede denunciar de manera anónima. Entonces, nosotros, por ejemplo, con las MIPYMES estamos tratando de generar un espacio en los cuales no solamente hagamos eso de decirle cómo se hace, sino también escucharlas. Escuchar cuáles son las barreras con las que se encuentran, cuáles son todas las limitaciones con las que se encuentran. Para nosotros, a partir de ese conocimiento, de saber cuál es el periplo, cuáles son sus necesidades, pues nosotros entonces poder ayudar a través de los informes, de la forma que nos permite nuestra ley, ya sea los informes de abogacía, ya sea sugerencias sobre buenas prácticas, o si tenemos que hacer un estudio de mercado en determinado sector, o también, bueno, si están siendo víctimas de prácticas anticompetitivas, bueno, pues también sancionar a quienes estén incurriendo en Y sentado en esa silla, ¿usted puede o ha podido identificar cuáles son esos sectores más retadores en materia de competencia en este país? Retadores son todos los mercados, hay que decirlo. Pero obviamente los más retadores son los más concentrados. Los sectores más concentrados, donde hay mayor nivel de concentración, son los más difíciles, porque son los que tienden justamente a incurrir en prácticas anticompetitivas como carterizarte, abuso de posición dominante. Entonces, esos son obviamente los más retadores. Lo hay aquí en este país. Bueno, nosotros hacemos, se pone en circulación cada 6 meses el observatorio, el famoso semáforo. Y en ese semáforo, desde Procompetencia, roja, pues, amarilla, verde. Justamente, se monitorea el mercado y hay sectores que aparecen, por ejemplo, en alerta roja, que siguiendo los criterios que tenemos en el semáforo, que son la canasta familiar, el incremento de los precios, también lo que dice la sociedad, lo que está en la opinión pública. Hay una serie de criterios que se establecen en el semáforo para determinar el nivel de concentración, y entonces a partir de ahí entonces se ponen en rojo, amarillo, verde, pero y eso va cambiando dependiendo de cómo fluye pues el mercado. Entonces sí, obviamente tenemos sectores en los cuales hay sectores que son concentrados, pero también es importante aquí destacar, Jai, el tema de que también hay hay lo que se llaman monopolios naturales, que se dan por
también por la eficiencia, por ejemplo, económica o la posición dominante que puede tener también determinado agente económico producto de su buen desempeño en el mercado. Y aquí destacar que hay el abuso de la posición dominante, propiamente dicha, la posición dominante en nuestro país no está prohibida, está permitida por la ley. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. Entonces, sí, cualquiera puede entrar al mercado y competir. Si reúne las condiciones del lugar, puede competir. O sea, que no hay justamente dificultad. lo que no se puede es que una persona, un agente económico que producto de su productividad, de la inversión que ha hecho, de la innovación, logra situarse en una posición dominante. A partir de que ya tiene esa posición dominante, entonces pues incurra en abuso de posición dominante, por ejemplo, imponiendo condiciones de compra, el que le compren otro producto para venderle a determinado sector o que se... pero usted sabe que sucede aquí en este país, ¿verdad? Ok, bueno, justamente para eso estamos, para cuando se dan esas prácticas, entonces nosotros que la dirección ejecutiva realice la investigación del lugar y si tiene todas las pruebas, entonces las someta al consejo directivo y nosotros entonces, si efectivamente incurren en la conducta, si se puede establecer la conducta, pues entonces sancionar. ¿Y ustedes pueden identificar, por ejemplo, un remedio, una medicina para evitar la colusión en este país? La colusión tan famosa que son, la transparencia, el tema de los pliegos de condiciones, la elaboración. Mire, los pliegos de condiciones dicen por ahí que es donde se bate el cobre. Y por eso, de hecho, una de las recomendaciones de la OCDE es que Procompetencia tenga cierto nivel de intervención en el proceso de elaboración de los pliegos de condiciones. ¿Para qué? Porque se haya mayor transparencia, pero sobre todo para que haya la mayor apertura posible y que la mayor cantidad de agentes puedan participar en los procesos de compras y contrataciones, claro, la mayor cantidad de oferentes posibles, porque eso, a fin de cuentas, ayuda a que en múltiples sentidos. Ayuda a que, por ejemplo, el Estado pueda comprar a mejores precios y que no como tradicionalmente ha ocurrido, que el Estado compra a un precio superior que los agentes privados. Entonces, el tema de la colusión en las compras y contrataciones públicas, que yo le he llamado que para mí es la práctica anticompetitiva más grave, pues nosotros tenemos ahí la participación de Procompetencia, por ejemplo, en esto de la elaboración del pliego de condiciones, los procesos de elaboración, pero también sin detrimento, por supuesto, de lo que es su labor en caso de que exista esa colusión, porque tú sabes que en virtud del artículo 5, literal B, de la ley 42-08, nosotros somos quienes tenemos la facultad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en las compras y contrataciones públicas. O sea que Procompetencia es un aliado en la lucha contra la corrupción también. Así es. Y por eso estamos trabajando muy de la mano con la Dirección General de Compras y Contrataciones y con la Dirección General de Ética. De hecho, hemos... ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado que, por ejemplo, nosotros compartimos base de datos con la Dirección General de Compras y Contrataciones también estamos en la mesa de cumplimiento, en esas comisiones de cumplimiento que se crearon en la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Dirección General de Ética, pues nosotros somos parte de la mesa. Interesante. Y entonces estamos trabajando muy de la mano y hemos realizado varios talleres formativos con instituciones públicas para el fomento de buenas prácticas en los procesos de compras y contrataciones y evitar la colusión en las compras y contrataciones públicas. ¿Usted trabaja directamente con el presidente de la República para asunto de asesorarlo cuando hay una situación en la que se entiende que el gobierno puede ser fundamental para evitar situaciones que puedan afectar no solo a los consumidores per se, sino también a la misma condición que tiene el gobierno como gestor del Estado para que las cosas se den de manera equitativa? Esa es una Hay mega obras, por ejemplo, megaproyectos.
Esa es una de las funciones que nos otorga la ley. Pues orientar en materia de políticas públicas, en materia de competencia, y esa es una de las funciones que nos establece la ley. También en los temas de las ayudas estatales, para que las ayudas estatales que son iniciativas que desde el gobierno central, pues que esas ayudas estatales no afecten la libre y leal competencia. Nosotros estamos bien posicionados en la región en materia de competencia, no solamente legislativa, sino en la práctica como tal. Bueno, debo decirle que nosotros somos referentes en la región y de hecho varios países de la región nos han tomado de modelo y, por ejemplo, el famoso semáforo ha sido implementado, por ejemplo, en países como El Salvador y Nicaragua, y hay otras agencias de competencias homólogas que también pues, nos han pedido asesoría para lo que es la implementación de ese instrumento, de esa herramienta de monitoreo de los mercados. O sea que, y estamos trabajando, estamos siguiendo el camino que siguió en su momento COFECE, que siguió Indecopi, para lograr el posicionamiento que tienen en la actualidad. O sea que la verdad es que nos encaminamos, estamos en esa vía. Oh, qué bueno, o sea que la gente desde fuera nos vea como un referente. En la parte, como ley, aunque la ley, ustedes están trabajando en un proyecto para modificarla o adaptarla, ¿verdad?, a los nuevos tiempos, y porque sabemos que el mercado se diversifica, hay nuevos actores, nuevas formas de comerciar. ¿En qué me va ese proceso? Porque esa pregunta realmente la tenía más hacia adelante, pero necesito que me responda básicamente cómo va el proceso de adecuación de la legislación. Debo decir, antes, y de ahí voy a la pregunta, que nosotros, por ejemplo, logramos, tenemos una interacción muy importante con nuestros homólogos y también con los organismos internacionales que tienen que ver con asuntos de competencia. De hecho, el año pasado fuimos sede de una reunión de la RECAC aquí en República Dominicana. Logramos en Paraguay, en la reunión de CELA y UNTAC, que nosotros fuimos escogidos para ser la sede de esa reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos de Competencia y Comercio, y seremos la sede a principios de noviembre de este año. Seremos sede por segunda vez de esa reunión del Grupo CELA-UNTAC. Que tiene que ver con eso. Pero además, y sobre todo, nosotros fuimos, vamos a decir que fuimos no solo seleccionados, sino que es un privilegio el haber sido seleccionado en diciembre del año pasado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo para realizar el peer review o examen interpares. Y esto es sumamente importante para el país, porque es un examen en el cual la OCDE y el BID revisan todo lo que es la normativa que tiene que ver con la libre competencia en la República Dominicana, con todos los actores, la institución rectora, que es Procompetencia, pero también los sectores regulados y todas las políticas públicas en materia de libre competencia en la República Dominicana. De hecho, a final de marzo estuvieron aquí los consultores de OCDE y el BID, estuvieron no solo con nosotros entrevistándonos y revisando todas las normativas y haciendo una serie de cuestionarios, sino también con los sectores regulados, con también grupos de interés, con asociaciones empresariales, sociedad civil, con abogados en ejercicio, para tener una especie de radiografía de todo lo que es las normativas y la implementación de todas las normativas y las políticas públicas en materia de libre y leal competencia. Y ese estudio que nos están haciendo, pues será presentado en el mes de septiembre en Ecuador, y nosotros debemos ir a defender ante nuestras agencias homólogas, ante nuestros pares, lo que ese estudio que se hizo. Y de ahí pues saldrá todo lo que hay.
saldrá, bueno, pues todo lo positivo que tenemos como institución, como país en materia de competencia, pero también todo lo que tiene oportunidad de mejora. Y, por supuesto, saldrán las recomendaciones para nosotros pues adecuarnos y cómo mejorar esas cosas que tienen oportunidad de mejora de conformidad con las mejores prácticas internacionales. O sea que es un hito en la República Dominicana y con el cual nos sentimos muy orgullosos de haber sido escogido este año y estamos trabajando, de hecho toda la institución está trabajando en ese sentido. En cuanto a tu pregunta sobre la ley del año 2008. O sea, la modificación. El año pasado tuvimos, con el apoyo de USAID, hicimos un taller para el levantamiento de buenas prácticas en materia de libre y leal competencia, pero también el levantamiento de las brechas de nuestra norma. ¿Qué aspectos de nuestra norma pues requieren actualización? Y esos estudios, eso lo tenemos, pero estamos esperando justamente el resultado de este examen interpares, de este peer review, para a partir de todas estas recomendaciones, de esos modelos de buenas prácticas, ese levantamiento de modelos de buenas prácticas y de ese levantamiento de las brechas que hicimos, nosotros pues actualizar, proponer a la sociedad dominicana una ley de defensa de la competencia que vaya acorde a esos estándares internacionales, pero sobre todo que sea una ley nuestra, no un copia y pega de otro lugar, sino a las necesidades que tenemos nosotros como nación. Claro que sí, claro que sí. El próximo año, porque estamos esperando el peer review, estaremos presentando una propuesta de norma porque, como sabes, esta ley es del 2008, pero recuerda que la ley realmente entró en vigencia en el 2017. También, pero muchas cosas quedaron... Exactamente. Y en todos los países las leyes de competencia han sufrido modificación, actualización, porque esta materia del derecho de la competencia ha tenido un auge muy importante en los últimos años. En los años 90 apenas habían unas 38 agencias de competencia y ya actualmente existen alrededor de 148 agencias de competencia a nivel mundial, porque ha tenido un auge, porque los países han entendido la necesidad de que existan agencias de competencia para el crecimiento económico de los países. Es decir, también que, quizá un poco saltando, la última pregunta fue sobre las acciones sancionadoras de ustedes en esta gestión, pero también quería agregar en esa pregunta sobre los proyectos en los que ustedes están trabajando en este momento también, que es importante. Sabemos que hubo 2 estudios del año pasado y que están trabajando en otro, pero debe haber otras tareas en las que ustedes están ahora mismo enfocados. Bueno, voy a dividir mi pregunta. Estamos trabajando, por un lado, en lo que es el fortalecimiento institucional. Y para eso, bueno, estamos en el proceso de elaboración de nuestro PEI para el año 2023-2026. Para nosotros tener lo que va a ser la guía de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el legado que vamos a dejar a nuestra salida de la institución, cuál va a ser la ruta por la que vamos a hacer. Porque si usted no tiene una ruta, usted puede llegar a cualquier lugar. Si usted no sabe hacia dónde quiere llegar, usted puede llegar a cualquier lugar menos a dónde quiere llegar. Entonces estamos trabajando en ese PEI. Estamos en un proceso también en la sistematización de procesos. Estamos trabajando en la gestión documental para el año que viene nosotros poder lograr lo que son las certificaciones ISO. Eso por un lado. Pensé que Procompetencia era ISO, ¿no? No. Estamos trabajando en eso para lograr esas certificaciones ISO. De hecho, el año pasado subimos en nuestra calificación en el SISMAP. Quedamos en 88.7 en el SISMAP y este año pues estamos trabajando para estar sobre 90.
y estamos haciendo toda una reestructuración a lo interno para poder contar con todo el personal técnico que requerimos para cumplir con nuestra misión. Pero por otra parte, en cuanto allá a lo que es la misión institucional, estamos trabajando, próximamente vamos a poner en circulación un nuevo estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de compra y venta de vehículos usados a través de plataformas digitales. Vamos a poner en circulación una guía de ayudas estatales, una guía para la determinación del daño, una guía de competencia desleal. Una guía para el sector público. También todo eso ya lo tenemos trabajando y próximamente lo vamos a poner en circulación. También estamos trabajando en un anuario. Queremos que a partir de este año, anualmente, poner en circulación un anuario de la competencia en el cual nosotros nos vamos a también generar doctrina en materia de derecho de la competencia y de economía ligado a asuntos de competencia. También estamos trabajando en lo que es tenemos en carpeta ya mañana, vamos a suscribir un acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura, para también que los jueces ordinarios también conozcan lo que es el derecho de la competencia, sí, y conozca todo lo que contiene la Ley 42-08 y lo que es la aplicación y las reglas que rigen en esta materia. También próximamente vamos a firmar un acuerdo con la Universidad Católica de Santo Domingo, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con UCADE, y estamos así trabajando en lo que es con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia de España. Estamos trabajando en lo que es esa suscripción de acuerdo para tener esa interrelación con instituciones y crear esa cultura de libre y leal competencia de la que tanto pues te he señalado. Por otra parte, tú sabes que nosotros como consejo directivo dependemos de los casos, o sea, en cuanto a defensa de la competencia, de los casos que nos somete la dirección ejecutiva. Aquí somos muy celosos de ese doble grado. Nosotros como consejo directivo no tenemos conocimiento de las acciones, por ejemplo, de las investigaciones de los que está llevando a cabo la dirección ejecutiva, salvo cuando ya ha aperturado oficialmente y públicamente pues esas investigaciones. La semana pasada nos notificó la dirección ejecutiva que tiene un caso en el mercado de las fintech, que aperturó un caso. Sí. Pero realmente desconozco los casos que ella tiene en investigación en el mercado. Sí sé que tiene varias investigaciones que están en proceso, pero las desconozco porque nosotros somos muy celosos de ese doble grado. ¿Para qué? Para garantizar justamente nuestra imparcialidad, la neutralidad, el debido proceso y que pues haya pues los agentes económicos pues cuenten con esa imparcialidad que debe existir aquí en Procompetencia y garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso que, como dice el artículo 69.10 de la Constitución, se aplica a todos los ámbitos. ¿Son recurribles las decisiones de ustedes, verdad? Sí, claro que sí. Las decisiones que se imponen, o sea, las sanciones que se imponen desde acá, las resoluciones que emitimos pueden, en el ámbito administrativo, o sea, pueden interponer un recurso de reconsideración ante el mismo Consejo Directivo, o si no, si se van a la fase judicial directamente, que también lo pueden hacer porque ese es opcional, entonces pueden ser objeto de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y ese a su vez, puede ser objeto de un recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia. Y cuando María Elena salga de aquí, ¿qué cosas le darán satisfacción a ella? El deber cumplido.
El haber dejado... Tres objetivos, porque usted ha hablado de objetivos. Usted puede salir a la calle, pero si no tiene un objetivo no va a llegar a ningún lado. Ahora usted aceptó una posición aquí fundamental, trascendental, para que como país recordemos a una funcionaria que hizo su trabajo. Ese es el objetivo. Salir con la concepción, con la tranquilidad del deber cumplido, con haber generado a lo interno de Procompetencia un sistema, o sea, de gestión modelo en el cual ya tengamos certificaciones ISO, el que llegue pues sepa todo lo que se hizo desde acá, también una modificación de la ley de defensa de la competencia que esté actualizada a los nuevos tiempos y que pueda servir de referente a nivel internacional, pero además una institución fuerte, sólida, donde que pueda ser un referente regional. Y a eso es que aspiramos a nuestra salida de Procompetencia. María Elena Vázquez, gracias por la oportunidad de conversar con el periódico El Dinero. Para nosotros es un honor saber que tienes pues metas muy claras de dejar una institución cuando te toque una impronta importante que habrá de perdurar en el tiempo. Eso esperamos, que perdure en el tiempo y que pues sea valorada por la sociedad dominicana en su justa dimensión, lo que es Procompetencia. Sobre todo, yo pienso que lo que quiero dejar es una cultura de libre y leal competencia en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias.